Enumeramos muy rápidamente las peticiones que tenemos enlistadas en el boletín. Por nuestra hermana Ángeles, Dios esté con ella, con su familia. Esa es nuestra oración. Por nuestro hermano Melesio y nuestra hermana Lupita, para que Dios los fortalezca. Por nuestra hermana Patti también, para que tenga una completa salud en su vista. Por nuestro hermano Herminio Hernández, él es hermano de una compañera de trabajo, pero él ha estado atento y ella también a las predicaciones y a la oración. Pidamos a Dios por su salud. Por nuestra hermana Ana María Martínez, ella pide oración por su situación económica siempre difícil y ahora en estos días también. Pero agradece al Señor por la salud de su familia. Por nuestra hermana Dorita, ella tiene un problema de salud que debe ser resuelto. Confía en el Señor, pero asimismo con su familia tendrán que tomar la decisión conveniente para que reciba su atención. También por la familia Ruiz. La familia Ruiz está compuesta por el hermano Julio César, por su esposa, pero quiero mencionar el siguiente hecho. Ellos son consuegros, mis consuegros, y él, el hermano Julio César, su mamá y otras 2 personas más han enfermado de COVID, pero platicando con mi nuera Elizabeth, nos hace saber de la misericordia del Señor, porque a pesar de esta condición de enfermedad, Dios ha estado con ellos y van pasando los días, y en esta enfermedad sabemos que en la medida en que pasen los días también se acerca el bienestar. Así que el poder de Dios se ha hecho presente con nuestra hermana Elizabeth y su familia, que es nuestra en muchos sentidos, así que estamos orando por ellos. Por el pastor Jorge Robles, a quien ya me he referido, él está gozoso, su corazón está gozoso. Hemos podido establecer una comunicación que por muchos años no habíamos tenido. Su ministerio continúa por medio de su familia, esposa e hijos, y él sigue siendo el varón de Dios que el Señor llamó para servirle y a quien nos hemos referido. Por la maestra Elena Torres, compañera de Melania, su hermana está enferma de COVID. Son días de prueba. Estemos unidos al orar para que Dios oiga nuestra oración. Y como en algún momento dado también nos han solicitado, nuestra hermana Mireya, oremos por todos los enfermos. Vivimos una tragedia, pero Dios es fiel y tiene y tendrá respuesta. Por la maestra Lucerlinda, compañera de muchos años de trabajo conmigo, me ha dicho que por favor no me olvide, y ahora les digo a ustedes, de pedir por su familia, por los suyos. Así que estemos orando por la maestra Lucerlinda. También por Antonio y Patti, ellos son primos míos, están pasando por un gran problema respecto de su casa que solo Dios puede resolver. Ellos confían, pero pidamos para que su fe sea fortalecida y que Dios los guarde. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, hemos enumerado estas necesidades en esta lista de oración. Sin duda faltan, pero Señor, vamos reincorporando algunas necesidades, actualizando esta lista. No dejamos de pedirte por quienes ya no están en la lista, pero que sabes que están en nuestra oración. Te rogamos, Señor, que aceptes
también nuestra gratitud. Bendícenos por tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A través de ya muchos domingos y miércoles hemos estado meditando en la palabra del Señor y hemos tenido un tema central, que es la fe. Y cada una de nuestras meditaciones son una invitación para que demos pasos de fe, que confiemos. Los ejemplos que hemos puesto de hombres de fe son para que nosotros, siguiendo esos ejemplos, también demos pasos de fe. La Biblia nos muestra maravillas y el poder de Dios en todo esto. Pero estamos todos cercanos al milagro cuando la prueba es mayor, cuando la lucha es mayor. Más cerca, si damos pasos de fe, más cerca estamos de la manifestación del poder del Señor. Así que en esta hora voy a referirme a un tema en el cual continuamos de alguna forma con la historia del pueblo de Israel, pero que no deja de estar cercana a nosotros, a nuestra vida de fe y a nuestra salvación. El pueblo de Israel tenía que pasar el Jordán. Habían atravesado el Mar Rojo, pero el Mar Rojo no los llevó a la tierra prometida. El Mar Rojo los llevó al desierto. Ahora tenían que pasar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Marca una gran diferencia. No en el poder de Dios. La Biblia nos dice que Faraón y sus carros de guerra quedaron allí en el Mar Rojo. Pero ahora estaban delante del Jordán. No había un ejército que los persiguiera, pero sí había un río caudaloso. Era el tiempo, dice la Biblia, en el que la creciente del río era tal que desbordaba en las orillas. De tal manera que para pasar el Jordán, Dios tenía que hacer una obra portentosa. Y entonces Dios ordenó a Josué, y Josué ordenó al pueblo diciéndoles: santificaos. Esto es. Tengan la reflexión, la oración conveniente. Hagan a un lado todo aquello que estorbe a su comunión con Dios. Cumplan con aquello que recibieron como enseñanza. Así que el pueblo de Israel se preparó. Así que el pueblo de Israel cambió sus vestidos. Meditó en aquel que los había sacado de Egipto. Se separó, se apartó de todas aquellas cosas que distraen siempre
la vida del creyente. Había una razón, una enorme y gran razón para que hicieran esto. Ya decía yo, tenían delante el Jordán. Y la tierra prometida estaba en la otra orilla del río Jordán. Y Josué le dice a este pueblo, porque mañana hará Jehová maravillas entre vosotros. Mañana Dios hará maravillas. Es el tiempo de la siega. Insisto, y hay muchas cosas que la Biblia nos dice en esta expresión. Dios había prometido al pueblo de Israel que cuando entrara a la tierra prometida, cosecharían lo que no sembraron. Es el tiempo de la siega. Dios no hace pasar al pueblo de Israel en el tiempo de la siembra, en el tiempo del crecimiento. No, los hace pasar, los hará pasar en el tiempo de la siega. Cuando puedan tomar las espigas del trigo, cuando puedan tomar su grano y ocuparlo para su pan. Dios está cumpliendo lo que ha prometido. Hay que dar pasos de fe, sin duda. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca. Explico brevemente. El arca dentro de la arquitectura del templo es fundamental, porque allí los sacerdotes, empezando por Aarón, tenían que entrar hasta el lugar santísimo, en aquel tabernáculo, en aquella tienda gigante, hasta el lugar santísimo, y entonces derramar la sangre del Cordero, símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba hecha de madera, no era enorme, no. Podía y debía ser cargada por sacerdotes con una madera que atravesaba los anillos con bastones, diría yo, que atravesaba los anillos del arca, y así era cargada. Así que ahora esa arca, donde Dios se manifestó todo el tiempo, tenía que ser tomada por los sacerdotes. Venir hasta el río Jordán con sus aguas crecidas y comenzar a caminar en aquella orilla oriental. Y en la medida que los sacerdotes caminaron, las aguas del río Jordán se detuvieron. Dejaron de venir desde las montañas. Se hizo un dique. Y entonces los sacerdotes comenzaron a caminar. Y caminaron en seco por aquel Jordán. Sin duda mojaba sus pies. Y así caminaron y se pusieron a la mitad del río para que el pueblo pudiera pasar. No podían acercarse, el pueblo no podía acercarse al arca,
tenía que mantenerse, dice la Biblia, a 1000 pies de distancia. Traducido a las medidas que nosotros conocemos, podemos estar hablando de 450 a 500 metros de distancia. Porque era una forma de mantener esta condición reverente delante del arca donde Dios se manifestaba. Han pasado, y lo decimos muy brevemente, pero era un pueblo, era una multitud la que atravesó el río Jordán. Siempre que hablamos del Jordán, desde luego que nos lleva a la historia del pueblo de Israel, pero hoy quiero recordar que el Señor Jesús vino hasta Juan el Bautista, porque en el río Jordán Juan bautizaba al pueblo. Y entonces, Juan, al ver venir al Señor, declara: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del cual os he dicho que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando el Señor Jesús se acerca a Juan, lo sorprende. Y le dice: Juan, ¿cómo vienes para que yo te bautice? Yo necesito que tú me bautices a mí. Y Jesús le dice: hazlo, porque es menester que se cumpla toda justicia. Todos los que venían a Juan para ser bautizados tenían que confesar sus pecados, porque Juan estaba preparando el encuentro de este pueblo con el Mesías, con Jesús. Y entonces, Jesús, ¿qué pecado tenía que declarar? Ninguno. En él no hay pecado. Pero este es precisamente el cumplimiento de la expresión del Señor Jesús. Hazlo. Para que todos estos testigos vean que no hay declaración de pecado. Nadie podía reprocharle al Señor un pecado. Así que el Señor Jesús se sumerge en el Jordán. Como este pueblo cuando tiene que atravesar de una orilla a la otra. Y cuando el Señor emerge de las aguas, entonces se oye una voz del cielo que declara y dice: este es mi Hijo amado, en el cual hoy tomo contentamiento. Y el Espíritu Santo descendió sobre él como en forma de paloma. El pueblo atraviesa el Jordán de una orilla a la otra. Ese es un acto de fe. Es un acto de obediencia. Es un acto de fe porque tienen que creer que aquel que detuvo las aguas las detendrá hasta que pasen. Es un acto de fe porque están dejando su peregrinar para entrar a la tierra prometida. El bautismo es un acto de fe.
La iglesia cristiana practica el bautismo como un acto de fe. El pueblo de Israel es bautizado en el Jordán en ese acto de fe cuando atraviesa de una orilla a la otra. Tú y yo, cuando hemos creído en el Señor, simbólicamente hemos atravesado el Jordán. Hemos creído en el Señor. Hay una orden que el Señor le da a Josué y al pueblo, y le dice que deben tomar 12 piedras de en medio del Jordán. Hay un momento en el que debemos entender el valor de aquellas piedras. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel, guiado por el profeta y sacerdote Samuel, peleó contra sus enemigos, llegaron hasta un determinado lugar. Y entonces Samuel tomó una piedra y dijo a aquel pueblo, a sus guerreros, que aquel lugar, aquella piedra, era la frontera, el límite hasta el cual podían llegar. Y nombra aquel lugar Ebenezer y dice, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esto es, cada vez que el pueblo viera aquella piedra, tenía que testimoniar y reconocer que hasta ese lugar Dios los había ayudado, guiado en la batalla. Cuando Jacob duerme en Betel, dice la Biblia que puso una piedra por cabecera. Y al día siguiente, después de aquella visión celestial, derramó aceite sobre la piedra. Es un recordatorio. Esas piedras son piedras testimoniales. El Señor Jesús dice al pueblo al que predica que si ellos no hablan, las piedras testificarían. ¿Qué quiere decir? Que aquellas piedras que tomaron del Jordán testificarían. Serían un testimonio. Aquella piedra en la que Jacob derramó el aceite testificaría. Aquella piedra que tomó Samuel en Ebenezer testificaría. Así que no es cualquier cosa que un representante de cada tribu de Israel tomase una piedra del lecho del río y las pusieran y las amontonaran al otro lado del Jordán. No es cualquier cosa que el propio Josué tomase 12 piedras. No eran piedras pequeñitas, no, eran piedras que tenían que llevar en su hombro. Así que bueno, Josué tomó aparte 12 piedras testimoniales
de lo que el Señor había hecho. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, entonces los sacerdotes que llevaban el arca y que habían quedado en medio entre las dos orillas, caminaron a la orilla opuesta y después de que esto hicieron, las aguas del Jordán volvieron a su curso. Las aguas del Jordán que habían quedado en aquel dique fueron sueltas de sus amarras, las amarras que Dios les había puesto, y volvieron a correr en el cauce del río. Una piedra por cada tribu, para conmemoración, dice la palabra del Señor. Esto es, para memoria de lo que Dios había hecho. Debo decir que aquel pueblo que atravesó el Jordán no había atravesado el Mar Rojo, excepto Josué y Caleb, porque todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. Solamente Josué y Caleb guardaban en su corazón aquello que el Señor había hecho cuando el pueblo de Israel era perseguido por los egipcios. Pero ahora, estos que habían nacido en el desierto, estos habían atravesado el Jordán, habían sido bautizados en un acto de fe, le habían creído al Dios de Israel, habían llevado aquellas piedras a la otra orilla. Sin duda que cada uno de los que me escuchan guardan algunos objetos en memoria de algún evento de su vida. Una carta, una joya, una piedra, qué sé yo. Y que cada vez que ven aquel objeto, traen a su memoria el hecho por el cual guardan el objeto. Tú puedes entender esto. Si has sido bautizado, fue un acto de fe. Si no has sido bautizado, hay una invitación. Porque el bautismo trae a la memoria la piedra que desecharon los edificadores, dice la Biblia. Trae a nuestra memoria al Señor Jesús. Él es la roca. Él es la piedra testimonial y divina de nuestra fe. Si estuviésemos en la orilla oriental del Jordán y fuésemos el pueblo nacido en el desierto, tendríamos que decidir y caminar
la base de aquel cauce del Jordán y llegar a la otra orilla, del desierto a la tierra prometida. Casi concluyó. Dice la Biblia que ese día, cuando el pueblo atravesó el Jordán, entonces tostaron espigas de trigo. Cosecharon lo que no habían sembrado. Es la única vez que esto ocurrió. El siguiente año tendrían que cosechar lo que ellos sembraran. Pero por esta vez cosecharon lo que no habían sembrado. Este pueblo que había peregrinado desde Ur de los Caldeos, con Abraham, con Isaac, con Jacob, que había llegado a Egipto, que había sido esclavo, que había salido de Egipto, que había estado en el desierto. Todo esto es peregrinar. Era un pueblo nómada que iba de un lado a otro, pero a partir de ahora, después de que atravesaron el Jordán, se convirtieron en un pueblo sedentario. Asentaron en la tierra prometida, como Dios lo había dicho. Pasemos el Jordán. Hagamos del Jordán, en nuestra historia personal, un bautismo inolvidable, un acto de fe, por el cual declaramos que hemos creído en Jesucristo para salvación, por el cual también declaramos que vivimos cada día confiando en aquel que dividió las aguas en el Mar Rojo, en aquel que dividió las aguas en el río Jordán, en aquel que nos ha hecho pasar del desierto a la tierra prometida, una tierra de fe. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias no hay duda de que el río Jordán forma parte de nuestra historia de fe. Tú hiciste atravesar a tu pueblo por este río. En el tiempo de la siega. Cuando sus aguas se desbordaban. En el tiempo de la siega. Cuando el pueblo que lo atravesó pudo cegar de aquellas espigas que no sembró. El mismo río Jordán en el que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado. Aquellas piedras hablan, como dijera el Señor Jesús. Te pedimos que el bautismo de fe
por el cual, Señor, hemos creído y pasamos nuestro propio Jordán. Siga siendo inolvidable. Siga siendo para recordar. Danos, Señor, vivir en la confianza de lo que tú eres y de lo que tú haces, de tu compañía. Sé con nosotros. Y recibe, Señor, nuestra adoración. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.